hablar de ciudad-región. Usted tiene toda la razón, doctor Varela, en eso, pero hay que hacerlo, hay que comprometerse en eso, ¿ya? En esas mesas tiene que sentarse el sector privado, tiene que sentarse la academia, tiene que sentarse el sector público, y el sector público no está representado única y exclusivamente en la administración municipal. Aquí en Palmira, doctor Llanos, tienen su asiento diversas entidades del sector agropecuario. ¿Cómo podemos nosotros excluir a Corpoica o a Lica del desarrollo de la región? ¿Cómo podemos excluir nosotros a las iglesias? A las iglesias. En Palmira, doctor Varela, hay en este momento casi 150 sedes de iglesias. No solamente la catedral que está aquí al lado. Hay más de 150 sedes de iglesias. Solo en el barrio Zamorano hay 9. Para todos los gustos, para todos los credos, ¿cierto? Pero ellos se tienen que sentar también. En una idea muy importante que yo la recogí de una frase de un profesor, ¿ya? Que se volvió una frase muy popular, pero que es muy filosófica. Si todos hacemos parte del problema, todos debemos hacer parte de la solución. Muchas gracias. Bueno, yo debo retirarme, pero no voy a comentar todo lo que han dicho. Por supuesto he tomado nota. Me interesa mucho lo que han dicho del tema social y del mapeo. A veces pasa eso, registramos las empresas, la economía y tenemos mucha menos información y capacidad de interlocución con lo social. El único comentario que quiero hacer es sobre el tema que Bernarda planteó. Hay un profesor norteamericano que escribió un libro que ha sido muy leído en los últimos años sobre las ciudades, que se llama precisamente El triunfo de las ciudades. Edward Glaeser, profesor de Harvard, hace un trabajo muy interesante que les recomiendo lean, de cuáles son las claves del éxito, del fracaso del mundo urbano contemporáneo. Es un texto del 2012 en inglés, lo tradujeron inmediatamente al español, y Glaeser muestra ejemplos de malas decisiones urbanas, hablando de la infraestructura, la vivienda, de gente que cree, decía él, alcaldes y gobiernos, que lo que uno tiene que hacer es infraestructura y vivienda, y no entender que la infraestructura y la vivienda son complementarias a los ejes principales de una ciudad. Y coloca el ejemplo de una ciudad que entró en crisis, que es Detroit, que todos sabemos, se quebró. Detroit hizo proyectos inmobiliarios gigantescos en su centro histórico, construyó 1 metro de altura, un tramway parecido al metro de Medellín, y no entendió que la ciudad estaba perdiendo espacio porque la industria automovilística norteamericana ya no era competitiva frente a la coreana, a la japonesa, y el empleo de la Ford, de las General Motors, se había perdido. Detroit tiene hoy la mitad de los habitantes que tenía hace 30 años. Es una ciudad que tenía 1.800.000 habitantes y está en 900.000, y buena parte de sus barrios están vacíos, las casas están abandonadas y hay edificios enteros en donde nadie vive. Y Glaeser toma ese ejemplo para señalar: una ciudad es su gente, y una ciudad son las oportunidades económicas de creación de riqueza para la gente. Ese es el gran tema. Y usted crea riqueza con la gente. Vivienda, infraestructura, parques lineales son cosas complementarias. Pero si una ciudad no tiene un motor económico, un alma de la economía, no tiene nada, ¿cierto? Buenaventura es importante porque es un puerto. Si no fuera un puerto, no sería una ciudad diferente de Tumaco, que es un remedio de puerto, con el perdón de los tumaqueños. Popayán fue importante en el siglo XVIII y XIX porque era el epicentro de la economía hacendaria del virreinato. Hoy en día es una ciudad museo, ¿cierto? Donde uno va, es muy bonita, pero en buena parte de sus edificios están abandonados. Incluso la del Cauca, la Universidad del Cauca, decidió salir de todos sus edificios patrimoniales porque le eran inadecuados para sus objetivos y básicamente los ha vuelto museos, ¿no? Entonces, Popayán es una ciudad que fue importante en una coyuntura, en una época, en un contexto. Ya no lo es una ciudad que tiene una dinámica secundaria hoy en la economía colombiana.
Cali no era nada hace 100 años, era una ciudad de 17.000 habitantes, en 1900, es una ciudad de 2 millones de habitantes. O sea, la ciudad, uno como alcalde, usted que fue alcalde, doctor Mendoza, o ustedes como líderes de la ciudad, tienen que saber que la ciudad es su gente, sus capacidades. Por eso es tan importante la educación, no porque yo sea profesor, porque del talento de la gente, de la capacidad cívica, lo que decía la secretaria en relación con cultura ciudadana, eso es lo fundamental. De nada sirve hacer parques si los van a destruir, ¿cierto? De nada sirve infraestructuras urbanas para que la gente espere el bus y nadie usa el bus con orden, ¿cierto? De nada sirve construir infraestructuras. Vi el caso del tema de la vivienda para soldados y policías que fue abandonado, que la gente lo sacaron, los demás vecinos, y destruyeron el propio barrio. O sea, sin cultura ciudadana, sin civilidad, sin la gente no se puede hacer ciudad. Y adicionalmente, yo creo que el otro mensaje es importante, es lo que hacemos con competitividad, es ver qué negocios, qué oportunidades económicas le dan fondo a una ciudad, ¿no? En Cali puede haber muchos centros comerciales, pero los centros comerciales no crean riqueza, no son el factor fundamental de generación de la riqueza la crea la industria, la agroindustria, ¿cierto? El sector productivo. Una economía de servicios debe estar soportada como complemento del sector productivo, y creo que en eso Palmira tiene una larga tradición industrial y agroindustrial, tiene unas enormes potencialidades. Yo concuerdo con lo que el exalcalde dice, solo por temas de precio del suelo no hay empresario que se vaya a colocar en Cali, ¿no? O sea, ¿dónde están las zonas industriales de Cali como eje metropolitano? Las hemos estudiado en el instituto. Hay dos grandes franjas: el eje Jumbo-Palmira, que hace 40 años no era Palmira sino solo Jumbo, ¿cierto? Si uno mira la industrialización temprana de Jumbo, años 40, 50, 60, era una industrialización del otro lado del río Cauca. La primera empresa que inauguró esto fue Cementos del Valle, y cada vez más es un corredor que va de Jumbo a Rosso al aeropuerto. Es una gran franja, que es la franja que va a alojar los próximos 20, 30 años la industrialización de Cali. Y el otro eje, que tiene menor importancia, es en la zona país, en el sur del Valle del Cauca, norte del Cauca, donde están ingenios como el del Cauca, que es el más grande ingenio de Colombia, y donde hay pues plataformas incluso más logísticas, comerciales e industriales que aprovecharon la zona país. Pero yo, como académico que estudio estos temas, no tengo la duda de que el eje Palmira-Jumbo es el eje de la industrialización de esta región. Y termino con Tuluá. Yo soy tulueño. Tuluá-Buga es el siguiente eje industrial de esta región. Los próximos 40 o 50 años, lo que hoy es Jumbo lo va a hacer el eje Tuluá-Buga. Tienen las condiciones, tienen la localización, tienen las plataformas. Creo que hay que ayudar a que se reparta el desarrollo por todo el Valle del Cauca y no se concentre en el sur, y esa es una de las grandes recomendaciones que hemos hecho en el ejercicio Visión del Valle 2032, y es trabajar para que desde la política pública de la gobernación haya distritos industriales en el eje Tuluá-Buga, y que el centro del valle tenga una oportunidad que tiene que ver mucho con su conectividad con la calzada de la carretera. La carretera, más que conducir a Cali, conduce a Bogotá y a Medellín por Buga. Ese es un tema ineludible. Bueno, les agradezco mucho la atención y la invitación, y por supuesto cuenten con la Universidad del Valle y el Instituto de Prospectiva.